al carácter de Cristo. Estamos hablando del liderazgo, ¿verdad? También. Entonces es aquel que tiene que ser necesariamente formado en su carácter y tiene que ser conforme a ese carácter de Cristo en nosotros, tanto hombres como mujeres, ¿no? Es importante que entendamos que Dios tiene que tratar con nosotros para desarraigar ¿qué, por ejemplo? Para desarraigar del corazón del ser humano el egoísmo, el orgullo, la soberbia, ¿no? Decíamos, hablamos de esta característica que se le atribuye muchas veces al águila, la soberbia que está en el ser humano claramente, ¿no? Por la tendencia que tenemos como seres humanos al pecado, ¿verdad? Y entonces es necesario tener vidas, ¿qué? Vidas sometidas al Señor. ¿Con qué? Con corazones humildes y que dependan completamente de Él. Estas son características fundamentales en aquel que es llamado al liderazgo. ¿Se entiende? Corazón humilde, que depende de Dios, ¿sí? Y que desecha de su corazón con la ayuda y la intervención de Dios todo egoísmo, orgullo, soberbia, ¿sí? Esto tiene que ser desarraigado del corazón de todo hijo de Dios, pero más aún si somos llamados a un área de liderazgo, ¿sí? ¿Se entiende? Porque es importante entender esto, ¿m? Porque también es necesario entender en el ministerio, ¿verdad? En la obra del Señor, muchos de aquí estamos en el área de servicio, en distintas áreas, pero estamos sirviendo a Dios, que no servimos solos. Esto lo sabemos, lo hemos visto en preparándonos para servir, ¿verdad? Pero es necesario tenerlo presente también en el llamado al liderazgo, en la función que el Señor también llama en esta labor, ¿no? De liderar. No servimos solos, no somos llamados a ser llaneros solitarios, sino que somos llamados a funcionar como un cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Esto lo entendemos, pero lo vamos a resaltar, lo vamos a repasar. Y en la labor del servicio al Señor, en la labor ministerial, en la labor de la obra de Dios, ¿sí? Muchas veces es difícil congeniar, ponerse de acuerdo en la labor, ¿verdad? En el trabajo que hacemos con otros hermanos. Y a veces congeniar uno con otro no es tan sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno es diferente, porque el trato de Dios para con cada uno también tiene su proceso y su tiempo, porque ninguno es igual, y cada uno de nosotros que estamos incluso en esta clase tenemos un carácter que tiene que ser moldeado y transformado, como decíamos, por el Señor, tratado por Dios, tanto varones como mujeres, ¿sí? Es el trato de Dios para con nosotros. ¿Para qué? Para que como servidores, como líderes, ¿sí? Ya sea en tu hogar, porque en tu hogar también tenés delegada una función de autoridad, de liderazgo, quizás como padres, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos bajo nuestra autoridad? Entonces Dios nos ha dado un liderazgo en el hogar también, o en el ministerio, ¿sí? Y para que las cosas funcionen bien, primeramente tenemos que tener vidas sujetas al Señor, sujetas a su palabra, ¿sí? Es fundamental, no podemos liderar ni en el hogar ni en el ministerio si nuestra vida no está en una completa sujeción al Señor, a su palabra y también al orden de autoridad que el Señor ha establecido, ¿verdad? Porque tenemos autoridades sobre nosotros, todos los que estamos aquí. ¿Sí? Estamos sujetos a autoridad, primeramente la autoridad máxima que es la autoridad de Dios, pero también Dios ha establecido diferentes autoridades en el hogar, en el ministerio, ¿verdad? Y nosotros debemos tener esa sujeción a lo que Dios ha establecido por medio de su palabra, siempre sometiéndonos completamente al señorío de Cristo como cabeza, ¿sí? Cabeza de la iglesia, ¿verdad? Cabeza del esposo en el hogar, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Para qué? Para el bien de la obra, para el bien del hogar, ¿sí? Ese hogar establecido en Cristo, ¿sí? Entonces la sujeción, póngalo en el liderazgo, es fundamental. Tienen que tenerlo presente. No puedo ser un líder de acuerdo a la voluntad de Dios si no soy un hombre o una mujer sujeto a lo que Dios establece en su palabra, en cada área, ¿sí? Entonces, sujeción. ¿Por qué? Porque Dios lo establece con un propósito, no pone las autoridades por ponerlas, ¿sí? Él tiene un propósito detrás de todo lo que hace, ¿sí? Saber que hay alguien que está por sobre nosotros en autoridad y que debemos estar sujetos a esa autoridad es bueno para nosotros, ¿sí? Y ¿saben qué? Es un cuidado de Dios, de parte, o sea, de parte de Dios es un cuidado hacia nosotros el que estemos bajo autoridad,
¿sí? Dios a través de esas autoridades que coloca, las coloca con un propósito de cuidarnos, de dirigirnos, ¿no? Obviamente, si esa autoridad cumple la función de la manera que debe hacerlo. Entonces, el último animalito que veíamos es águilas, ¿verdad? Somos águilas en Dios, entonces si sabemos rendirnos, humillarnos y servir a otros, ¿sí? O sea, es una característica que tiene que estar en nosotros, mejor dicho, ¿no? Una rendición, una humillación, servir a otros, ¿sí? Para que tengamos claro el propósito, la voluntad de Dios, ¿no? Para nuestra vida. Entonces, cosas que no deben estar en la vida de un líder. Aspectos. La envidia y la codicia, ¿sí? Esto enseguida tenemos que detectarlo, ¿no? Si nosotros detectamos esto en un líder, bueno, ya enseguida nos tienen que hacer el ruido, vamos a decir, de que no, hay algo que no está bien, ¿no? La codicia y la envidia no debe estar en nosotros tampoco si tenemos un llamado a ello, al liderazgo, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que tener un corazón dispuesto a que el Señor nos establezca donde Él nos quiere establecer. Eso es importante, ¿sí? Dios nos va a establecer en su voluntad y propósito en el lugar donde Él nos quiera establecer, ¿sí? Esto lo tenemos que tener presente. ¿Por qué? Les voy a resaltar un punto. Porque el liderazgo no se busca. El liderazgo, el llamado al liderazgo, al servicio, es dado por Dios, ¿sí? Dios es el que llama, Dios es el que establece, Dios es el que coloca en un determinado lugar a cada hombre y mujer con un propósito. No tenemos por qué andar ambicionando, envidiando a nadie o el lugar del otro, sino esperar en Dios, buscar que Dios nos muestre, ¿verdad? El lugar donde Él nos quiere usar, donde podemos ser útiles en su obra. ¿Sí? Un verdadero líder no va a ser ambicioso entonces. No va a buscar ¿qué? Posiciones. Un líder no busca posiciones, ¿sí? No está peleando por alcanzar algo o un lugar. Entonces, estas cosas ustedes tienen que poder detectarlas, ¿sí? Cuando ven estos aspectos, estas actitudes en una persona, quizás, por ejemplo. O en nosotros mismos, porque si las hay enseguida hay que desechar estas cuestiones, ¿verdad? Si surge algo en el corazón, porque sí, el corazón es tendiente, ¿verdad? A lo que no debe, enseguida poder ir al Señor y entregar todo pensamiento que no venga de Él. Dios da la capacidad para liderar, ¿sí? Dios da la capacidad. ¿Y capacita para qué? Para que seamos guiados por Él en todo tiempo y en todo lo que hacemos. Cuando alguien es vanidoso, ¿por qué será? Porque quiere ser visto muchas veces, ¿no? Hay quienes buscan la visibilidad, ser vistos, un lugar de posición, de visibilidad ante otros. Esto es una característica de la ambición, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto no es conforme a lo que Dios establece, ¿sí? Cuando alguien es vanidoso, quiere ser visto. Pero recordemos que una vez más Dios usa aquel que tiene un corazón como humilde, ¿sí? Aquel hombre, aquella mujer que reconoce que nada puede hacer separado de Dios y que necesita de su gracia, ¿sí? Entonces, importante que nosotros reconozcamos que necesitamos la gracia de Dios sobre nuestras vidas en todo tiempo y en todo lo que hagamos, ¿sí? Un líder tampoco se impone, póngalo como característica, ¿sí? No se quiere imponer, no nos podemos imponer nosotros mismos ni querer imponer a otra persona tampoco, ¿verdad? Ya dijimos que Dios lo llama y lo establece, sino que a ese líder, aquellos que, vamos a decir, lo siguen, ¿sí? Lo siguen por su testimonio. Recuerden que esto algo habíamos visto, ¿no? Lo siguen por su conducta, ¿verdad? Es una conducta congruente entre lo que dice y hace. Entonces, ahí podemos notar una vida temerosa de Dios, ¿sí? Alguien digno de poder aprender de esa persona, imitarle. ¿Por qué? Porque vemos la vida de Dios en la vida de ese hombre, vemos la vida de Dios en la vida de esa mujer. Vemos una vida de testimonio, una vida que marca una diferencia, ¿verdad? Que busca agradar a Dios. Todas estas características tenemos que nosotros poder discernirlas, verlas en nosotros y en otros que también están en el servicio a Dios o que por ahí nosotros estamos discipulando. Tenemos que tener ese discernimiento conforme a lo que nos dice la palabra. Debemos amar a Dios y debemos amar su obra. Sin duda alguna esto es así para poder servir a Dios, ¿sí? Ahora, para amar a Dios tengo que conocer a Dios, porque no puedo amar a alguien que no conozco, ¿sí? Amo a Dios, por lo cual amo su obra, por ello le sirvo, ¿sí? No se impone, no busco tampoco esto, sino que Dios me establece. Cuando entendemos que en ocasiones también
El ministerio tiene sus cuestiones, ¿no? ¿Verdad? El llamado al servicio, al liderazgo sobre todo, muchas veces es solitario, ¿sí? El liderazgo en ocasiones se encuentra en esos procesos y en esos tiempos de soledad. Es necesario entenderlo también. Hay un precio que pagar, como dijimos muchas veces, para servir a Cristo. Muchas veces ese lugar donde el Señor nos coloca en el servicio quizás para el liderazgo, en la obra, en el ministerio, tiene sus procesos de prueba, de quebrantamiento, y hay procesos también donde nos encontramos o de alguna manera nos vemos solos, solamente con la ayuda y la fortaleza que Dios nos da, ¿verdad? Hay momentos de soledad también en ese tiempo de servicio, momento donde Dios está trabajando en nosotros, donde nos está forjando, donde quizás nos vemos solos en cuanto a personas de apoyo, pero donde Dios jamás nos desampara ni nos deja, ¿verdad? Esto es parte también del servicio, por ejemplo, en el liderazgo, ¿sí? Son propias también de la responsabilidad que Dios delega. Cuanto más responsabilidad, es más la labor, es más nuestro compromiso y responsabilidad delante de Dios, porque un día daremos cuentas, ¿sí? Y es una labor ardua que solamente podemos hacer mediante, una vez más repito, la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que podamos permanecer y no desmayar. Entonces muchos de nosotros reconocemos que vivimos tiempos en donde el liderazgo está en una crisis alarmante. ¿Por qué? ¿Verdad? Personas que hoy deciden quizás seguir más, aquellos que lideran de una manera incongruente, de una manera no conforme a la palabra, de una manera errada. ¿Por qué? Porque van hacia donde lo que necesitan o quieren escuchar. Se van a buscar lo que ellos creen, yo creo que necesitan, ¿no? Las personas, y caen en aquellos lugares donde se manipula en vez de instruir en la palabra de Dios, ¿sí? Creo que algo mencionamos la vez pasada, pero como un simple ítem ahí para que lo volvamos a recordar, ¿no? Hoy vemos, ¿sí? Como líderes, ¿verdad? Lejos de llevar a las personas a la palabra de Dios, al consejo de Dios, a que conozcan a Dios, manipulan la palabra de Dios, manipulan a las personas, ¿sí? Y muchas personas también acuden a esos lugares porque les dicen lo que quieren escuchar. ¿Se entiende? Entonces también hoy se vive esta crisis en el liderazgo, de personas que incluso se imponen como líderes, se autoproclaman líderes, pastores, y luego vemos el desastre que esto ocasiona. Recordemos este pasaje, ya lo habíamos leído, pero solamente anoten, yo se los voy a leer. Hebreos 13:7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La palabra que quiero que resalten en este versículo es considerad, ¿sí? La importancia de qué? De imitar la fe de aquellos que verdaderamente nos instruyen, nos enseñan, nos guían en la palabra de Dios y que viven de acuerdo a ella, ¿sí? Entonces, considerad es una palabra que nosotros debemos tener presente, de esos hombres y esas mujeres que sí se pueden imitar, que sí podemos seguir su ejemplo, porque viven conforme a la escritura, conforme a la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros también somos llamados como servidores, hijos e hijas de Dios, líderes, ¿sí? A ser hombres y mujeres comprometidos con qué, con la verdad de Dios, con la iglesia, con nuestra familia, y aún en el trabajo, en el estudio donde vos estás, no dejas de ser un hijo o una hija de Dios que debe marcar esa diferencia, que debe ser testimonio en todo tiempo y en toda circunstancia, ¿sí? Como cristianos y servidores y líderes, como hijos e hijas de Dios, ¿cuántos de ustedes entienden que son observados? ¿Lo han visto? ¿Se han dado cuenta que al ustedes ser cristianos son más observados que quizás otras personas? Y como que estamos en el ojo de la lupa, no porque somos más que nadie, sino que hay un peso mayor, ¿no? Bueno, a ver, vos sos cristiana, vos vas a la iglesia, sos cristiano, ¿no? Y ni digo si estamos en un lugar de liderazgo, ¿verdad? Hay un peso mayor. A ver, el pastor hoy enseñó esto, lo vive, lo aplica, ¿verdad? Hay una mirada, vamos a decir, con una lupita más grande de cada cosa que nosotros hacemos y vivimos, porque claro, está, ¿no? Esa responsabilidad de que como hijos e hijas de Dios, que cada uno de nosotros somos, debemos vivir de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Segunda de Corintios 10:3. Yo lo voy a ir leyendo y ustedes vayan anotando y luego, si no llegamos a poder
leer todos los textos, que ustedes puedan buscarlos todos en clase, luego léanlos, luego búsquenlos, corroboren que el texto sea lo que leímos en la clase. Estén seguros de que lo que estamos leyendo es lo que dice la Biblia. Eso es parte también de un líder, de un servidor, de un estudiante de la palabra de Dios. Corroborar que siempre estamos leyendo lo que dice la Biblia que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, 2 Corintios 10:3, porque, pues, aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, ¿sí? Esto es de lo que estamos hablando, ¿sí? No vivimos de acuerdo a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestra humanidad pecaminosa, ya no, ¿verdad? Sino que queremos ser esos hombres, esas mujeres comprometidas con la palabra de Dios, que viven en ella. Entonces, no debemos de sobresaltarnos, tenemos que tener dominio propio de lo que decimos, cómo nos expresamos, cómo actuamos, cuidar la boca, las palabras que salen de nuestra boca, ¿verdad? Qué importante, porque con nuestra boca luego bendecimos a Dios, ¿sí? Entonces nuestra boca, toda nuestra vida, nuestro cuerpo es guardado, tiene que ser guardado para Dios, para glorificarle. Te hago una pregunta personal para que la medites. ¿Cómo reaccionás a las situaciones que te acontecen en el día a día? ¿Mm? ¿Cómo estás reaccionando como varón, como mujer de Dios, a las situaciones que te están aconteciendo? Porque sé, y porque a mí me acontece, que todos los días tenemos situaciones, ¿sí? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Estamos reaccionando a que Dios nos está enseñando por medio de su palabra? Porque todos nosotros estamos siendo instruidos en la palabra de Dios, no solo en esta clase, en nuestras reuniones, en nuestra meditación personal que tenemos que tener cada día, cuando estudiamos la palabra, cuando se nos enseña. ¿Estamos viviendo acorde a lo que Dios ha hablado y habla por su palabra en nuestro corazón? ¿Sí? Pregunta para meditarla, ¿verdad? 2 Corintios, ahí mismo donde estábamos, pero vamos a leer en el capítulo 10, versículo 4 y 5, ahí mismo donde estábamos leyendo. Porque las armas de nuestra milicia, ¿no? Ya no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para derribar argumentos, para derribar la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando esto que tanto decimos muchas veces en oración, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es sumamente importante que vivamos de esta manera, ¿sí? Con la fortaleza, con la gracia, con la ayuda, con las herramientas que Dios nos da, con las armas que Dios nos da. Es sumamente importante tu testimonio y mi testimonio, ¿sí? Usar todos los recursos que Dios nos da por medio de su palabra. ¿Para qué? Para que en ello Él sea glorificado y seamos también bendecidos en aquello que hacemos, ¿verdad? En todo lo que hacemos seremos bendecidos cuando obedecemos a Dios. Saben que Nehemías va a ser el personaje de donde vamos a sacar muchos aspectos y características fundamentales, que todo esto que estamos viendo incluso tiene que ver con el libro de Nehemías, con las características de este líder que Dios levantó con un propósito. Nehemías se convirtió en el líder que Dios quería que sea, ¿sí? Y estas características, como les decía, que estamos viendo ya, que hemos visto y que vamos a seguir viendo, estaban en él, pero también fueron desarrolladas, ¿sí? Por el obrar de Dios en él, en la persona de Nehemías, ¿verdad? Como Dios se usó de él para sus propósitos, pero hubo también allí un obrar de Dios, una dirección de Dios, para que él sea el líder que Dios quería que sea, ¿sí? Entonces, aquel que es llamado al liderazgo, ¿saben qué? Tiene como característica fundamental el ser perseverante. ¿Sí? No somos, o no debemos, o no somos llamados a ser inconstantes, a perseverar, a ser constantes en la labor que el Señor nos ha colocado, nos ha llamado. ¿Por qué? Porque aquel que también tiene claro el propósito de Dios, que es llamado, ¿sí?, al servicio, al liderazgo, cuanto más, no da lugar al desánimo como un motivo para abandonar la obra del Señor, porque claramente vienen momentos difíciles, ¿o no? ¿Quién no los ha atravesado? Momentos difíciles, de lucha, de prueba, de quebrantamiento, pero no nos dejamos abatir, no nos dejamos vencer por ese desánimo, por esas circunstancias, ¿sí? Sino que con la ayuda, la gracia de Dios, tomándonos de su mano, de su palabra y de sus promesas, nos renovamos en Él y perseveramos. Porque si no, más de uno ya no estaríamos aquí, si no fuese por la gracia y el poder de Dios operando en nosotros y no dando lugar, ¿verdad?, a las cuestiones que sin duda alguna nos van a tocar atravesar, porque el Señor no nos dijo que su camino sería fácil,
no nos llamó a un camino color de rosa, no nos dijo que no tendríamos aflicciones, sino que nos dijo todo lo contrario, ¿no? En este mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, dijo el Señor, yo he vencido. Entonces, eso es lo que nos ha sostenido y nos sostiene, la palabra de Dios, las promesas de Dios, la gracia de Dios, ¿sí? Situaciones que nos tocan afrontar en el ministerio, que saben que sirven para qué, para forjar carácter, para depender más de Dios, ¿sí? Y para ser fortalecidos en Él. Las pruebas que Dios permite, el trato que Dios tiene, el tiempo de quebrantamiento, el tiempo de soledad, los momentos donde viene el desánimo, hacen que un verdadero líder, lejos de alejarse de Dios, se acerque más, se fortalezca más y dependa más de Dios. Esto nosotros lo tenemos que tener bien fundamentado, bien claro, ¿verdad? Sale aprobado. ¿Por qué? Porque ha puesto su confianza en quién, en su capacidad, no, en su fuerza, y no porque tampoco ya no podríamos más, ¿verdad? Pone su confianza en el Señor y pone su confianza en la fuerza que Dios da, en la gracia que viene de Dios una vez más, en la sabiduría que Dios da, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, Mateo 6:33, Evangelio de Mateo 6:33, dice, texto que todos quizás ya imagino sabemos de memoria, más buscad primeramente ¿qué? Nos dice el Señor, el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Más, y dice que las demás cosas, ¿qué serán? Añadidas, ¿verdad? Pero allí hay un claro mandato, dice, busquen primeramente el reino de Dios, busquen primeramente su justicia. Todo lo que ustedes necesitan, el Señor lo sabe y lo conoce y Él lo añadirá conforme a su voluntad, sus tiempos y a sus propósitos para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros entendemos que en la palabra de Dios hay promesas y son promesas para nosotros? ¿Verdad que sí? Nos sostenemos en el Señor, en su palabra y en esas promesas que en muchas ocasiones, cuando estábamos allí en momentos muy drásticos de nuestra vida, nos han sostenido y nos han fortalecido. Son las promesas de Dios para nosotros, los hijos de Dios, sí, para aquellos que seguimos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es importante que mujer y varón conozcas la palabra y conozcas las promesas que Dios tiene para tu vida, para mi vida. Y no solo las conozcas, sino que la atesores en tu corazón, que sepas con claridad y que tengas con profundidad arraigado en tu corazón cada una de las promesas de Dios y sobre todo, cuanto más, que las obedezcas, que seamos obedientes a Dios, a sus promesas, a sus palabras, que podamos esperar en Él. ¿Mm? Un verdadero líder siempre, siempre, aquí no hay lugar para él, quizás a veces, siempre va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Siempre. Y no hay lugar para la duda, para la doble o la dualidad de pensamiento. Dice que siempre, siempre va a priorizar al Señor. Va a priorizar buscarle a Él, al reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Y sabe, como les decía, nosotros creo que cada uno de nosotros sabemos que todo lo que nosotros necesitamos será añadido conforme a las promesas fieles de un Dios fiel y verdadero. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Cuando hay esa verdadera confianza en Dios, descansamos en Él, que tenemos un Dios que es fiel y que es verdadero y que nunca falta a sus promesas. Ni se equivocará ni fallará, porque es Dios. ¿Sí? Es un Dios fiel. Entonces Dios, mi hermano y mi hermana, ¿saben qué? Mira, siempre, en todo lo que haces, incluso en este momento, está mirando tu corazón y mi corazón. ¿Y saben qué es lo que observa Dios? No, no mira tanto, ay, qué capacitado o capacitada es este varón, esta mujer, qué preparación que tiene, cómo habla, wow. No es eso lo que asombra a Dios. Lo que a Dios realmente mira y se agrada es de mi corazón, de tu corazón, de la motivación con la que hacemos las cosas, de que tengamos un corazón dispuesto, enseñable, que no nos creamos autosuficientes, que no pensemos que ya lo sabemos todo, que siempre tengamos un corazón dispuesto a conocerle, a aprender de él. Una motivación correcta es lo que el Señor demanda de nosotros en el servicio, en el liderazgo, en tu hogar, en el ministerio, en todo lugar, ¿sí? Veamos algunos detalles históricos del libro de Nehemías, ¿sí? Vamos a empezar a ver algunos detalles históricos y luego faltan muchas clases donde vamos a profundizar más
en estos aspectos del carácter de Nehemías como un líder llamado por Dios, que tienen que estar presentes en nuestra vida, porque así el Señor lo ha dejado establecido en su palabra. ¿Para qué? Para que conozcamos un Nehemías que fue llamado, tratado por Dios, usado por Dios de acuerdo a sus propósitos. Y de la misma manera también hoy Dios nos llama a servirle, pero con aspectos fundamentales que tienen que estar en nuestra vida como sus servidores, como líderes, ¿sí? Entonces, importante siempre también tener un poco el contexto, ¿no? Histórico de Nehemías, para poder también ver un poquito más la riqueza, ¿verdad? Que está detrás de estos aspectos que vamos a ver en él, de lo que aconteció con el pueblo, ¿verdad? Entonces, la historia se desarrolla después de que los babilonios destruyeran Jerusalén y el templo, ¿sí? Si ustedes quieren ir anotando estos, son algunos detalles, ¿sí? Algunos aspectos que ustedes pueden tener como contexto para poder después introducirnos al libro más de lleno, ¿sí? Se desarrolla después de que los babilonios destruyeron el templo, Jerusalén, ¿sí? Y se llevaron una gran parte del pueblo, ¿sí? Al exilio. Estaban exiliados en Babilonia. Entonces, ¿sí? La palabra nos habla de tres regresos del pueblo que marcan, ¿sí? El pueblo de Dios, que marcan esta etapa histórica de Nehemías, como personaje también que vamos a estudiar, marcan la etapa histórica, el contexto histórico de Nehemías, ¿sí? Y están allí explayados en la palabra. Estos tres regresos del pueblo, ¿sí? De Dios, tuvo como protagonistas tres personajes, tres líderes que dirigen el regreso del pueblo de Dios y de la reconstrucción de la ciudad y del templo, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos detalles, perdón, de estos tres regresos. Primer regreso, pongan así si quieren, primer regreso. ¿Sí? Son algunas características que quiero que ustedes tengan ahí, menciones para poder tener un poquito más de contexto. ¿Sí? Tres regresos del pueblo a cargo de tres líderes, también escogidos por Dios, para la reconstrucción de la ciudad, ¿sí? Del templo, de los muros. Primer regreso. Fue con un hombre que llegó a ser gobernante de Judá, llamado Zorobabel, ¿sí? Zorobabel. Entonces el primer regreso estuvo de la mano de este líder, de este hombre, también llamado por Dios, su nombre es Zorobabel. Este hombre dirige a un grupo de personas del pueblo, ¿sí? Hacia Jerusalén, con el propósito de reconstruir el templo, que había, como ya hemos visto, había sido destruido por los babilonios. Entonces Zorobabel, primer personaje. Zorobabel, un dato, era heredero al trono, descendiente de David, quien levanta y edifica el templo, y lo va haciendo por secciones, ¿sí? Dios se usa de este hombre en el primer regreso, en esa reconstrucción, ¿sí? De la ciudad, del templo, y aún una reconstrucción espiritual del pueblo de Dios también, ¿sí? Cada uno de estos personajes tienen su influencia sobre la reconstrucción espiritual, por el medio también de donde Dios se ha usado, ¿no? De ellos. En este caso, el primero fue Zorobabel. Anoten, Zacarías 4 del 6 al 9. Escuchemos allí lo que dice Zacarías a Zorobabel. Zacarías 4 del 6 al 9. Como dato le doy, Zorobabel significa hijo de Babilonia, tiene un nombre, ¿no? Un significado, perdón. Hijo de Babilonia, hijo de la gran confusión. Tiene este significado su nombre. Zacarías 4 del 6 al 9, leemos, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de Grecia. Gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. ¿Sí? Palabra de Jehová, ¿a quién?
a Zorobabel. ¿Y qué es lo que podemos resaltar allí que dice Dios? No es con ejército, ni con fuerza, ni con... sino, ¿con qué dice el Señor? Con mi espíritu, ¿verdad? Entonces, a través de esta palabra también podemos meditar que en la iglesia, ¿verdad? Todo, en el servicio a Dios, en el llamado de Dios, todo lo que podemos hacer es para su gloria, es por medio de que Dios lo permite, obviamente, su voluntad, pero es para su gloria y no es en nuestra fuerza, ¿verdad? Sino que es por medio del poder del Espíritu y no en la carne, como ya veníamos viendo en otros pasajes, ¿sí? ¿Para qué? Para que tenga valor para Dios aquello que hacemos. Si tiene que ser así, tenemos que ser guiados en el poder del Espíritu Santo, ¿m? Y no hacemos las cosas por nosotros mismos, ¿verdad? Esto es importante resaltarlo, sino que es porque Dios lo permite y es por su voluntad. ¿M? Porque si nosotros hacemos las cosas que no están en la voluntad de Dios, pregunta, ¿ustedes creen que esas cosas que hacemos serán prosperadas y bendecidas por Dios? Por más buena intención que vos y yo tengamos en hacer algo, si no somos guiados por el Señor, por su Espíritu Santo, si no hacemos las cosas bajo su fuerza, bajo su dirección, y tengamos las mejores intenciones que podamos tener, Dios prospera y bendice algo que no está en su voluntad, que no nos ha dicho hacer, que no nos ha direccionado, y no, porque tenemos que estar sujetos a Él, a su palabra y a su voluntad. ¿Sí? Segundo regreso, viene de la mano de Esdras, ¿sí? El segundo regreso viene de la mano de Esdras, si quieren ponerlo, en el año 458, ¿sí? Esdras es descendiente de Aarón, ¿sí? Esdras es descendiente de Aarón. ¿Esto qué nos quiere decir? Que, por lo tanto, es un sacerdote, ¿sí? Descendiente de familia sacerdotal. ¿Mm? Era un hombre de Dios, claramente, Esdras, ¿sí? Usado por Dios también en su voluntad y propósito. Esdras 7:10. Anoten, texto bíblico. Esdras 7:10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y para qué? Para cumplirla. ¿Y para qué más? Y para enseñar en Israel, al pueblo de Israel, ¿sí? Del cual estamos hablando, ¿para qué? Para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, ¿sí? Entonces, sé que Esdras enseñó, ¿sí? Los estatutos y los decretos de Dios, enseñó la Torá. ¿M? Y ¿saben qué hizo también? Reconstruyó la comunidad. ¿M? Así que anoten estos ítems, vamos a decirlo así, para que ustedes tengan un contexto, ¿sí? de cada personaje que Dios usó en esta reconstrucción, ¿verdad? En este regreso del pueblo, ¿sí? A Jerusalén. Y también un aspecto importante, ¿verdad? Porque cada uno de estos regresos, ¿sí? Había un regreso, ¿no? Del pueblo a la tierra, y podemos ver allí que Dios siempre, obviamente, como lo es hoy en día, estaba al control y siempre Dios era aquel que estaba proveyendo lo necesario para que esos regresos sean posibles. ¿M? Estos líderes que Dios usó, como Zorobabel, como Esdras. Y saben que ellos no se iban solamente con el permiso, porque ellos tenían autoridades, reyes también que estaban sobre ellos a cargo, y no se iban solamente con el permiso, ¿sí? Con el buen visto, vamos a decir, de los reyes, como uno de ellos, por ejemplo, fue Andarjerjes, ¿sí? Sino que también estos reyes paganos que estaban sobre ellos y que posibilitaban que tanto Zorobabel como Esdras regresen con el pueblo, ¿sí? También le proveían todo lo que ellos necesitaban, ¿sí? Ya sea armamentos, lo que necesitaban para que esos regresos puedan ser posibles. Así que miren cómo Dios se usa incluso hasta de gente pagana para cumplir sus propósitos, ¿no? Porque dice que Él a través de esos reyes proveía lo que necesitaban estos líderes para poder llevar a cabo el regreso del pueblo, ¿sí? En este caso esa reconstrucción que iban a hacer con la gracia y la ayuda de Dios. Y hoy también es así en nuestros tiempos. Dios se usa y hace como quiere todas las cosas, ¿verdad? Y siempre está proveyendo para su obra, para sus propósitos. Se les daba a ese todo lo que necesitaban. Se ofrendaban, dice, para que el pueblo le fuera bien en ese regreso. Así que es importante también como un dato, ¿no? Tenerlo presente como Dios en su soberanía hace como Él quiere todas las cosas para cumplir su voluntad y sus propósitos, y nosotros debemos ser guiados en ello. Tercer regreso, que este es el que vamos, en el que vamos a profundizar más, ¿sí? Que se da años después, es el de Nehemías. Nehemías, el personaje
principal que vamos a estudiar, ¿sí? Nehemías guió el tercer grupo, como les decía, en el año 445. Él es el quien dirige la reconstrucción de los muros de Jerusalén, ¿sí? ¿Y saben qué? Tanto Esdras como Nehemías combinan, vamos a decirlo así, sus esfuerzos para traer una renovación espiritual al pueblo de Dios, ¿sí? Una renovación en la parte espiritual, que también obviamente tiene todo que ver con esto que estamos estudiando, con cada uno de estos regresos, con cada uno de estos personajes que Dios usó, ¿sí? Una renovación espiritual en el pueblo. Entonces repasamos como personaje. Nehemías era un copero del rey, ¿sí? Llega Nehemías a Jerusalén, ve el templo ya terminado, conoce a algunos líderes de aquel tiempo. Después vamos a profundizar más qué pasa, ¿sí? Con estos líderes. Vamos a ver de una forma más amplia la vida de Nehemías también, y vamos a ver cómo fue su conducta, ¿sí? Y cómo fue un líder conforme a la voluntad de Dios, que es lo que nosotros queremos a través de estas clases poder apropiar y poder también vivir de esta manera, ¿verdad? Nehemías 1, del 1 al 6. Nehemías 1, del 1 al 6. Ahí ya podemos ir al libro. Dice, Nehemías 1, del 1 al 6. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, por tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, ¿sí? Entonces vemos allí un panorama desolador, ¿verdad? Con el que se encuentra Nehemías en cuanto a la condición del pueblo, ¿no? Entonces podemos por ahí ver algunos aspectos, ¿no? ¿Quién escribe el libro de Nehemías? Vemos que allí, cuando comienza, dice que son palabras de Nehemías, ¿sí? Por lo cual asumimos que Nehemías escribe, ¿sí?, este libro, palabras de Nehemías. Entonces, repasamos un poquito, Nehemías regresa con una parte del pueblo judío, ¿sí? ¿Quiénes habían regresado ya antes de él? Dijimos entonces, para ver si quedó claro los tres regresos. Antes de Nehemías, ¿quiénes estuvieron? Zorobabel y Esdras. Ahí está, Zorobabel y Esdras, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a nosotros ver referente al liderazgo o concerniente al liderazgo va a ser lo que fue vivido por Nehemías, ¿sí? Si bien vimos algunos aspectos de estos personajes claves del liderazgo que Dios usó como para llegar al contexto, lo que nosotros vamos a ver concerniente al liderazgo va a ser en la persona de Nehemías. Vamos a ver cómo Dios le ha ido dando experiencia, ¿sí? Porque entendíamos que él previamente no se desarrollaba como un líder, ¿sí?, en Persia, sino que ya dijimos era un copero, tenía una función importantísima, ¿sí?, una función importante que él cumplía, incluso dice que probaba los alimentos del rey, ¿sí?, era una persona cercana y de confianza del rey, pero no era un líder. Por eso decimos que Dios fue forjando, lo llamó, ¿sí?, había aspectos en él a desarrollar y que Dios fue trabajando y se usó de este varón de acuerdo a sus propósitos, ¿verdad? Pero también vamos a ver características de él en respuesta a ese llamado de Dios.
Vamos a ver cómo se destaca, ¿no?, el carácter de Nehemías, forjado por Dios, ¿sí? Y también vamos a ver cómo él se va enfrentando a obstáculos, que es algo de lo que mencionábamos, que son parte del liderazgo, parte del ministerio, parte del llamado, de la labor en la obra de Dios, que ha enfrentado obstáculos que nosotros también tenemos que aprender a enfrentar con la ayuda y la dirección de Dios, incluso en la vida secular, en la vida diaria, ¿no? Como por ejemplo, cómo tratar cuando nos enfrentamos con un jefe en nuestro trabajo que es altivo, que es orgulloso, que es soberbio. Miren, para nuestra vida práctica, ¿verdad? Veremos cómo entender la fe, cómo tratar, por ejemplo, la desilusión, la frustración, el enojo, el cansancio. Y saben que también, algo que no es menor destacar, que es importante también que nosotros aprendamos a la luz de la palabra, cómo tratar una crítica, ya sea destructiva o constructiva, ¿sí? Porque puede haber de ambas. Cómo entonces nosotros reaccionar, cómo afrontar. Hay dos tipos entonces de crítica, la destructiva y la constructiva, anótelo. Nosotros tenemos que saber cómo resolver, cómo afrontar cualquiera sea de las dos situaciones, ¿verdad? Porque ambas pueden acontecernos en el servicio a Dios. Y sobre todo, como siempre les menciono, en el liderazgo. La crítica constructiva es la que se hace de frente, vamos a decir, frente a ti, ¿verdad? Directamente, persona a persona, de manera directa. ¿Se entiende? ¿Sí? Es algo frontal, una crítica constructiva, ¿sí? ¿Para qué nos ayuda o nos sirve muchas veces? Para ver cosas que por ahí nosotros no vemos, por ahí nos están marcando algo, ¿verdad? Para nuestro bien. Por ahí alguna actitud que hemos tenido que no es correcta, entonces es o algo que hicimos que, bueno, no era acorde, por ejemplo, no sé, ¿no? Como para tener una referencia. Y puede ser que tengamos una crítica constructiva con el fin de que nosotros corrijamos algo, aprendamos algo, ¿se entiende? Pero también puede haber una crítica destructiva. Y a esto también nos enfrentamos. ¿Cuál es? Es aquella que se hace a espaldas, cuando no estás. ¿Cuál es el propósito de una crítica destructiva? Obviamente, dañar, perjudicar. Y déjeme decirlo que esto es parte de lo que vivimos también en el liderazgo. No quisiéramos, pero pasa. El mismo Señor, ¿no? Sufrió acusaciones, críticas, ¿no? Y sin tener nada que decir de él, ¿verdad? Pero bueno, nosotros también tenemos que afrontar este tipo de cuestiones. ¿Con qué entonces propósito? Para dañar, para perjudicar la imagen de un hombre, de una mujer, ¿sí? Lo que estás haciendo, quizá, pero que se hace a espaldas. Obviamente eso no va a edificar ni va a construir nada, ¿no? Va a ser destructiva para la misma persona, incluso que lo hace, lamentablemente, aunque no se den cuenta. Y también vamos a ver, si llego a unos minutitos, que hay distintos tipos de liderazgo. Uno de ellos es el liderazgo nato. Pónganlo, distintos tipos de liderazgo. Uno de ellos es un liderazgo que es nato, o sea, que ya se ve desde temprana edad. Hay personas que son líderes natos desde niños. Quizás ustedes han observado, ¿no? En los niños, como hay niños que siguen a un niño en particular, que tiene ya eso de líder desde chiquitito, una característica, ¿verdad?, que se observa a temprana edad, que lo siguen, que lo escuchan, es algo que ya viene, por eso decimos nato, que ya viene como, vamos a decir de una manera, incorporado, pareciese, ¿no? Y lo podemos observar. Ahora, esto no quiere decir que si no somos líderes natos, vamos a mencionarlo así, esto no quiere decir que vos no puedas ser un líder o una líder, ¿no?, en el llamado que Dios hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque un líder o se nace, vamos a decirlo así, o se hace. ¿Pero por quién? Por Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que llama. De acuerdo siempre al llamado de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Como les digo, hay quien tienen esas características desde pequeños, pero quizás otros no, y de todas maneras es llamado al servicio, es llamado al liderazgo, y Dios lo va a capacitar, si es de acuerdo a su voluntad ese llamado, ¿sí? La cuestión quizás con aquel que no es líder nato es que puede llevar un poco más de trabajo, ¿verdad? Un poco más de esfuerzo,
más dedicación quizás en lo que está haciendo, en cómo lo está haciendo. Por ahí lleva un proceso un poco más largo, pero no quiere decir que lo pueda hacer con la gracia de Dios. En la vida espiritual, el liderazgo no depende tanto, como decíamos, de mi persona, de mi capacidad, de lo que sé hacer, no. Depende de Dios, del obrar de Dios por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Donde somos guiados y donde somos usados de acuerdo a sus propósitos. Ahora, son necesarias ciertas características en el liderazgo. Por ejemplo, por ejemplo, si nos siguen como líderes, ¿no? Pero nosotros somos de aquellos que por ahí constantemente estamos dudando de lo que hacemos, no tenemos seguridad en las decisiones que tomamos, ¿sí? Y a su vez estamos nosotros liderando sobre otros, discipulando sobre otros. ¿Qué le estaríamos nosotros enseñando o transmitiendo a aquellos que estamos discipulando si nosotros somos personas que constantemente dudamos, constantemente no sabemos qué hacer, cómo resolver una situación, si constantemente estamos ahí, ¿no? No sabiendo para dónde ir, qué hacer, qué podemos, dudando de lo que hacemos, qué vamos a nosotros en general transmitir o enseñar a otros, o podemos provocar o hacer caer a otros también en lo mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos que no dejar de tener esa confianza en nosotros mismos, que nunca debe haber cuando somos servidores de Dios, ¿sí? Y confiar completamente en Dios, depender completamente de la gracia de Dios, ¿sí? Y que esas personas a las que lideramos, a las que enseñamos, puedan ver en nosotros tener esa confianza y esa seguridad en Dios también, en su palabra, ¿sí? Esto no quiere decir que vos y yo lo vamos a saber todo, no, tampoco. Vuelvo a lo mismo, siempre estamos aprendiendo, siempre vamos a seguir siendo enseñados, moldeados por el Señor, por su palabra, si hay un corazón dispuesto, ¿sí? Pero sí que con la gracia de Dios podemos resolver una situación, mediante la guía de Dios sabemos tomar buenas decisiones, ¿sí? ¿Y saben qué? Si no sabemos cómo resolver una situación, si quizás estamos allí con cuestiones a resolver, pedimos consejo. ¿Cuántos de nosotros pedimos consejo muchas veces a las autoridades que están sobre nosotros? Dice que en la multitud de consejeros, ¿no? También se halla el bien, la respuesta que viene de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué? Consejeros que sean hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres llenos del Señor, de su palabra. Nunca lo vamos a saber todo y no nos tenemos que sentir mal por eso, ¿sí? Sino al contrario, acudir al Señor, acudir a su palabra, acudir a las autoridades, a aquellos referentes que tenemos sobre nosotros, personas maduras espiritualmente a quien podamos acudir para un consejo, pero nosotros también ser hombres y mujeres determinados, seguros en quién, en Cristo, en su palabra, y que enseñan con esa seguridad, que enseñan con esa autoridad. ¿Se entiende? Entonces esto es importante, ¿sí? No sentirnos mal porque hay cosas que no sabemos cómo resolverlas, pero no quedarnos ahí en la frustración, en la duda, en la inseguridad, sino acudir a Dios, acudir a su dirección y pedirle sabiduría, gracia, y también acudir a aquellas personas que Dios coloca, ¿sí? Para poder guiarnos, aconsejarnos en la palabra. ¿Sí? Y eso mismo nosotros hacer con aquellos a quienes lideramos, a quienes enseñamos. No saberlo todo, mi hermano y mi hermana, déjame decirte, no es debilidad, ¿sí? No, no sos un inepto o una inepta porque no sabes todo lo que te preguntan, porque no sabes resolver todas las cosas, porque claramente no lo sabemos y dependemos de Dios, ¿sí? Sino que muchas veces estamos allí buscando, sí, solicitando quizás una opinión, un consejo, y por ello, como les decía, debemos rodearnos de hombres y mujeres buenos, que sean buenos consejeros. Entonces, de esto se va a tratar también un poco el estudio sobre Nehemías. Nos va a enseñar a hacer las cosas con la confianza de que los principios que estamos extrayendo son los principios de la palabra de Dios, ¿sí? No estamos acá con un plan de principios motivacionales para que usted se sienta súper poderoso y exitoso, sino que estamos buscando establecernos en los principios de Dios para ser esos líderes, hombres y mujeres, que conforme a la Santa Escritura, a la palabra de Dios, son guiados, son direccionados, capacitados, llenos de la palabra de Dios, porque mi hermano y mi hermana, déjame decirte algo, si no está lleno de Dios, si no está lleno de su palabra, dudo que podamos dar algo que no tenemos. ¿Se entiende? Entonces debemos ser hombres y mujeres que procuran día a día tener estos principios bien establecidos en nuestra vida, ¿sí? ¿Y de dónde extraemos esos principios? De la palabra de Dios. Incluso, ¿saben qué? Muchos líderes que, bueno, que hacen cualquier cosa, ¿verdad? Pero que son esos líderes motivacionales,
muchos de los principios que enseñan, aunque los manipulan un poco, ¿de dónde los sacan? De la misma palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es una palabra que contiene toda la sabiduría de Dios. Y hay muchos que enseñan ciertos principios de Dios, aunque los dibujan un poco para la conveniencia, ¿verdad? Pero muchos extraen de la palabra misma de Dios principios de sabiduría, porque en la palabra de Dios está toda la sabiduría, ¿sí? Aunque los guían hacia dónde, hacia el éxito personal, la motivación personal, y bueno, ahí ya pierde el enfoque que tiene que tener la palabra. Entonces, ¿con qué cierro? Con esto cierro porque tengo mucho más, pero esto ya lo vamos a ver la clase que viene. Nunca nos desanimemos pensando que no podemos servir a Dios, que no somos nada, que no estamos capacitados, que no somos suficientes para liderar, para llevar a cabo una labor que Dios nos encomienda, ¿sí? Porque la característica de Dios es que siempre haber llamado a candidatos que quizás no eran posibles, ¿no? Vamos a ver después ejemplos de hombres y mujeres que por ahí no tenían todas las características de un líder, como Nehemías, por ejemplo, pero que Dios lo llamó, Dios lo formó y Dios lo usó, ¿sí? Entonces, dejemos que Dios nos guíe, dejemos que Dios nos capacite, que Dios nos instruya y sigamos cada día siendo esos hombres y mujeres que buscan llenarse más y más de la palabra de Dios, que aprovechan bien el tiempo. Esta, como siempre les digo, es una manera de aprovechar bien el tiempo. Por ejemplo, un verdadero servidor, líder de Dios, hoy no sacrificó la clase por un partido, porque hoy está el partido Argentina, pero ¿dónde está nuestra prioridad, verdad? Quizás uno que no es un verdadero líder hubiese optado por, bueno, esta clase hoy no la tomo, total, después la escucho, pero no, nuestra prioridad es seguir a Cristo, servir a Cristo, conocer a Cristo y vivir para Él, ¿sí? Somos sus discípulos, queremos instruirnos en su palabra y queremos servirle como el Señor merece y es digno de que le sirvamos, con excelencia, con temor, reverencia, y para eso nos estamos preparando, ¿sí? Y que el Señor nos capacite, y que el Señor cumpla su voluntad y sus propósitos en nosotros, y que nosotros, mujeres y varones, tengamos ese corazón dispuesto, enseñable y moldeable por Dios, ¿sí? Hasta aquí la clase del día de hoy. Como siempre, yo necesito la hora completa para poder dar la clase, así que si hay dudas, si hay preguntas, me pueden mandar por privado, si hay algo que no sé, se los voy